el grano de más, el pelo de menos. El procedimiento dialéctico no implica una disolución total del objeto positivo en la forma absoluta del concepto, y esta disolución no es precisamente el panlogicismo hegeliano en acción. Quien hiciera un razonamiento tan precipitado estaría olvidando que la totalidad del concepto hegeliana es en el fondo no toda. Esa totalidad implica un grano de arena, que funciona en ella como un cuerpo extraño. Ese grano es, por supuesto, el de la paradoja del grano de más o del pelo de menos. ¿Cuál es el grano que completa el puñado? ¿Cuál es el pelo que al caer vuelve calvo a su dueño? La única respuesta posible incluye una suerte de inversión de la certeza anticipada lacaniana. Uno solo puede constatar demasiado tarde. Retrospectivamente, el hecho de que uno ya tiene ante sí un puñado de arena, el momento nunca es justo. En un momento dado, uno comprueba, sencillamente, que lo que tiene delante ya era. Al menos un grano antes, un puñado de arena, es decir que la validez de la comprobación es retroactiva, y sigue siendo válida también si uno quita un grano o si uno agrega un cabello. ¿Por qué? Aquí tenemos que vernoslas con determinaciones simbólicas y estas nunca permiten que se las reduzca a descripciones de los datos positivos, de las propiedades positivas. Aquellas implican siempre cierta distancia en relación con la realidad positiva. Una determinación simbólica, el puñado de arena, por ejemplo, nunca coincide con la realidad en la sincronía pura. Uno solo puede comprobar a prescu que el estado de cosas en cuestión estaba ya dado antes. La paradoja es, por supuesto, que ese antes, ese efecto de ya dado, surge retroactivamente de la determinación simbólica misma. Ese grano de más, superfluo, que hace el puñado. Superfluo porque el puñado seguiría siendo un puñado aun si uno le quitara el último grano. Encarna la función del significante en la realidad y uno hasta se siente tentado a decir que representa al sujeto para todos los demás granos. Esta paradoja de lo superfluo ineluctable, de un excedente necesario, articula el rasgo fundamental del orden simbólico. El lenguaje llega siempre como exceso, se agrega como un excedente, pero si uno sustrae ese sobrante, pierde lo que quería delimitar en él. Estado desnudo, sin el elemento superfluo, vale decir, la realidad en sí misma. A partir de este razonamiento, podríamos abordar la paradoja fundamental del proceso dialéctico hegeliano que se caracteriza por dos rasgos que, a primera vista, parecen contradecirse y hasta excluirse recíprocamente. El motivo principal de la crítica hegeliana de la teoría del conocimiento ingenuo, la del buen sentido, consiste en reprocharle a esta última que tome el proceso de conocimiento atendiendo al modelo de un descubrimiento, de una penetración en la esfera de algo ya dado. Se supone que tomamos conocimiento de una realidad tal como ésta existía ya antes de este proceso. Esta teoría, ingenua, deja de lado el carácter constituyente del proceso de conocimiento en relación con su objeto, la manera en que el conocimiento mismo modifica su objeto, le da, a través del acto de conocimiento, la forma que posee en cuanto objeto de conocimiento. El acento de esta crítica hegeliana está puesto en algo por completo diferente de la crítica kantiana con su despliegue del rol constitutivo de la subjetividad trascendental. En Kant, el sujeto da la forma universal a un contenido sustancial, de procedencia trascendente, la cosa en sí, por consiguiente, todo permanece en el marco de la oposición entre el sujeto, la red trascendental de las formas posibles de la experiencia, y la sustancia, la cosa en sí trascendente, mientras que, para Hegel, se trata justamente de capturar la sustancia como sujeto. El conocimiento no es una incursión hasta el contenido sustancial, que sería, en sí mismo, indiferente al proceso de conocimiento. El acto de conocimiento subjetivo está, antes bien, incluido de antemano en su objeto sustancial. El camino hacia la verdad forma parte de la verdad misma. Para aclarar este acento hegeliano, tomemos un ejemplo, quizás sorprendente, que atestigua la herencia hegeliana que recibió el materialismo histórico y que confirma la tesis de Lacan, según la cual el marxismo no es una visión del mundo. Lacan, 1975b, 52.
La afirmación fundamental del materialismo histórico es la de la función revolucionaria y la misión histórica del proletariado, pero el proletariado no llega a ser sujeto revolucionario efectivo sino por intermedio de la apropiación de ese conocimiento de su rol histórico. El materialismo histórico no consiste, pues, en un conocimiento objetivo del papel histórico que le cabe al proletariado. Su conocimiento implica la posición subjetiva del proletariado. En este sentido, es autorreferencial, incluso en su objeto de conocimiento. El primer punto en cuestión es, pues, el carácter performativo del proceso de conocimiento. Cuando el sujeto penetra detrás de la cortina de la apariencia hacia la esencia oculta, piensa descubrir aquello que estaba ahí desde siempre y desconoce que, al avanzar detrás de la cortina, es él mismo quien ha llevado allí lo que ha encontrado. Pero, por otra parte, en Hegel encontramos una tesis que, a primera vista, se opone directamente a la del carácter performativo del proceso dialéctico, mientras en la actualidad la performatividad es un lugar común de las exégesis hegelianas. Esta otra tesis no recibe la misma atención por parte de los intérpretes. Cuando Hegel describe la inversión decisiva del proceso dialéctico, utiliza constantemente la misma figura de estilo, la del ya allí, la del siempre ya, por consiguiente, la figura de la constatación de un estado de cosas ya dado. La inversión se reduce a la comprobación de que la cosa ya es así, lo que uno busca ya lo tiene, aquello a lo que uno aspira ya se ha realizado. El paso de la excisión a la síntesis dialéctica no es, en modo alguno, una sintetización, cualquiera de opuestos, un acto productivo que reconcilia los opuestos y borra la excisión. Se reduce a la constatación de que, en el fondo, la excisión nunca existió, de que era un efecto de nuestra perspectiva. Esto no implica una posición de la identidad abstracta que anula todas las diferencias. Ese abismo de la noche en el que todos los gatos son pardos, el acento de Hegel está puesto, antes bien, en el hecho de que lo que une los polos opuestos es la excisión misma, la síntesis, que uno buscaba más allá de la excisión misma ya la ha realizado. Tomemos la figura de la conciencia infeliz de la fenomenología del espíritu, Hegel, 1975, y 176 a 192, que se siente separada del en sí divino que persiste en la trascendencia inaccesible, es infeliz, en cuanto a que debe soportar el dolor de la excisión entre lo absoluto y ella misma, la conciencia finita, excluida de lo absoluto. ¿En qué consiste aquí la superación de esta excisión? ¿Cómo logra, a conciencia infeliz, vencer esa excisión? Evidentemente no lo logra alcanzando finalmente lo absoluto trascendente, satisfaciendo su aspiración ferviente y fusionándose con lo absoluto. La superación de la excisión consiste en la simple comprobación de que la conciencia infeliz es ya ella misma el medio, el campo de mediación, la unidad de dos momentos opuestos, porque los dos momentos caen en ella, y no en lo absoluto. Dicho de otro modo, el hecho mismo de que la conciencia infeliz soporte el dolor de la excisión prueba que ella misma es la unidad de dos momentos opuestos, de ella misma y de lo absoluto, el cual no es un absoluto que persista en su serenidad indiferente. ¿Cómo, pues, concebir juntas las dos vertientes del proceso dialéctico? Por un lado, su carácter performativo, que no debe entenderse como la aproximación a un en sí dado de antemano, y, por el otro, su carácter constatativo, según el cual, en el movimiento dialéctico, se salva una excisión que nunca existió y se vence un obstáculo que nunca fue tal. Allí estriba la prueba de que la dialéctica hegeliana no es otra cosa que la lógica del significante. En la unidad paradójica de esos dos rasgos, en la paradoja de la performatividad retroactiva, se define el concepto del significante. Volvamos a nuestro ejemplo del puñado de granos. La comprobación según la cual se trata de un puñado es de naturaleza performativa, es decir, la determinación puñado no es reducible a una descripción de las propiedades positivas, pero, al mismo tiempo, como vimos, esta constatación, por una necesidad de estructura, solo puede llegar retrospectivamente, al menos un grano demasiado tarde, e implica que lo que uno tiene ante sí sería ya el puñado, un grano antes.
He aquí la malla temporal de la performatividad del significante que hace de la cosa en cuestión. El puñado de arena, por ejemplo, retroactivamente, lo que la cosa ya era. El bits de la síntesis. Una estructura de la performatividad retroactiva como esta, ¿no nos ofrece la clave de la paradoja fundamental del proceso dialéctico? Uno realiza el objetivo infinito comprobando que ya ha sido realizado. Uno suprime la excisión comprobando que ya está suprimida, que, en cierto sentido, ni siquiera había existido. La antítesis pasa a la síntesis mediante la constatación de que la antítesis ya es en sí misma esa síntesis, buscada erradamente en su más allá. Tomemos como referencia un bits. Muy hegeliano, Rabinovich, figura legendaria en los chistes judíos de la Unión Soviética. Se presenta en la oficina de migraciones de Moscú y declara que quiere emigrar. El funcionario a cargo quiere saber por qué motivo. Rabinovich responde, hay dos razones. La primera es que tengo miedo de que el poder comunista en la Unión Soviética se derrumbe y que cuando la reacción llegue al poder le eche la culpa de todos los errores del socialismo a los judíos, los chivos emisarios habituales. Entonces habrá nuevos pogroms. El funcionario lo interrumpe, pero eso es absurdo, el poder comunista en la Unión Soviética es invencible, durará siempre, nada puede cambiar en la Unión Soviética. Ahí tiene usted la segunda razón, responde tranquilamente Rabinovich. Lo esencial de este bit solo funciona en virtud de su economía dialógica. Si Rabinovich hubiera enumerado simplemente las dos razones, 1. Porque, en el caso de que se derrumbe el poder socialista, habrá pogroms y 2. Porque el poder socialista no caerá jamás, habría un sinsentido próximo al célebre argumento del caldero, freudiano, sin el efecto de viraje de nuestro chiste. En efecto, toda la gracia y la astucia del bits del judío que quiere emigrar consiste en incluir la reacción del oyente en la primera razón. Hay dos razones. Se presenta la primera, el otro protesta, da argumentos contra la primera razón, y hete aquí que, al hacerlo, él mismo produce la segunda razón. Esta es la lógica de la tríada, tesis, antítesis, síntesis en su forma más pura. La tesis es el primer argumento. Quiero emigrar por temor a que haya pogroms. Cuando caiga el poder soviético, la antítesis es la objeción del burócrata. El poder soviético es indestructible y la síntesis es precisamente la misma que la antítesis. La réplica del burócrata deviene su contrario. Es el verdadero argumento. La síntesis es la antítesis. Lo que pasa entre las dos no es sino una inversión de la perspectiva, una comprobación retroactiva de que hay que buscar la solución ahí donde solo se veía el problema, que el pase es ya lo que se presenta como atolladero. Lo performativo hegeliano hace que lo esencial en juego sea, retrospectivamente, lo que siempre ya ha sido. Encontramos un caso ejemplar de esta performatividad retroactiva en la observación que hace Jean-Claude Milner sobre la problemática leninista maoísta del eslabón más débil y de la contradicción principal. Lo imposible para ellas es que un gesto pueda crear las condiciones que, retroactivamente, lo hacen justo y oportuno. Está probado que, sin embargo, esto es lo que pasa y que el fin no es ver, sino enceguecerse lo suficiente para cortar de buena manera, es decir, de la manera que dispersa Milner, 1983, 16. La idea según la cual uno analizaría primero el estado de cosas y determinaría mediante un enfoque objetivo la contradicción principal y el eslabón más débil, y dotado del conocimiento justo, golpearía en ese punto, es un error de perspectiva. Cada acto, cada intervención, tienen el carácter de un golpe a ciegas y en última instancia, solo está fundado en sí mismo, precisamente a través de ese acto, de esa intervención misma, el lugar donde uno ha golpeado se revela como el eslabón más débil. Ya Hegel, en su interpretación de la tragedia, pone el acento en el vínculo entre el acto y el enceguecimiento. A ello se debe que el acto sea esencialmente trágico y no pueda realizar su verdadero fin sino a través de su fracaso, a través de errarle a su objetivo inmediato. La prueba de que dicho error de perspectiva no deja de tener relación con la transferencia, de que coincide con la ilusión retroactiva de la suposición,
el que supuestamente sabe, propia del fenómeno de la transferencia, está en el carácter retroactivo del amor. Cuando uno se enamora es necesariamente víctima de la ilusión según la cual, en cierto sentido, uno ya ha estado enamorado desde siempre. Toda la vida anterior adquiere la apariencia de un caos que solo estaba esperando el gesto creador del amor. Ya no se puede interpretar sino a partir del acontecimiento del amor que le confiere retroactivamente su significación. Es decir, que nos permite detectar en ese pasado los presagios de su llegada. Con el amor pasa como con ese personaje de las 1001 noches, que vaga sin rumbo en el desierto y entra por casualidad en una caverna en la que tres sabios, despertándose de su sueño eterno, lo saludan: has llegado. Hace más de 300 años que te esperábamos. Si uno lo sitúa en la secuencia lineal de los acontecimientos, el encuentro de la persona amada parece por completo accidental, como el resultado de una serie de puras casualidades, pero, retrospectivamente, uno tiene la sensación de que, desde el comienzo, aquello estuvo previsto por el destino y no puede dejar de asombrarse, como en la conocida broma: mi madre nació en Brest, mi padre en Marsella y yo en París. ¡Qué maravilla que nos hayamos encontrado! La contingencia en Hegel. Ya podemos darnos cuenta de que esta paradoja de la performatividad retroactiva nos permite poner en tela de juicio el espejismo del panlogicismo hegeliano, de una necesidad conceptual que rija la contingencia de los acontecimientos. Contra ese supuesto, panlogicismo, de Hegel, se afirma habitualmente el dato irreducible de la existencia. Como ya lo ha destacado Schelling, la necesidad lógica no puede capturar sino las condiciones de posibilidad de la realidad, vale decir, la realidad en su aspecto de lo posible, lo que se le escapa es su aspecto positivo, su what est. El resto que persiste cuando se sustrae la forma racional. El argumento más tristemente célebre es el de la pluma de Krug. Krug, un filósofo menor contemporáneo de Hegel, lanzó el siguiente desafío al idealismo especulativo: deducir del movimiento lógico de lo absoluto la pluma con la que él mismo escribe en ese momento. A lo cual, Hegel replicó: lejos de pretender deducir todo el contenido individual, la filosofía especulativa es, en realidad, la única teoría filosófica que admite la noción de azar absoluto, incluyendo la contingencia en la noción misma de esencia. El reino del azar por excelencia es la naturaleza. Que haya 122 y no 123 razas de perros, etc., corresponde al azar. En este punto la contingencia no conceptual desborda la necesidad lógica y esta es la consecuencia necesaria para el desarrollo de la idea que se exterioriza y da libre curso a sus momentos particulares. Aquí interviene la famosa réplica que le da Hegel a uno de sus alumnos, que le reprochaba al maestro que un detalle empírico no se ajustaba a su teoría: peor para la naturaleza. El desborde incesante, la transgresión de las formas naturales respecto del orden racional, la producción permanente de híbridos, los cruces entre las diversas especies, son todos fenómenos que expresan, no el poder creador de la naturaleza, sino justamente su impotencia. Fundamental, su incapacidad de alcanzar el nivel del concepto. El concepto, en su autodesarrollo, se divide y plantea necesariamente su exterioridad como el campo del azar. Lo necesario es la contingencia, y no lo contingente, y por ello el contenido determinado / diagonal particular no constituye el objeto de un interés teórico sustancial. Heinrich, 1971, 168. He aquí la distancia de Hegel respecto de la posición de Kant y de Fichte, en la que el sujeto está condenado a la tarea infinita de dominar la contingencia, de reducirla, de impregnarla de la necesidad racional. La actitud propia del sujeto frente al azar no está en la pulsión infinita a disolver lo contingente en el concepto, sino, precisamente, en renunciar a tal operación, con lo cual el azar, en cuanto contenido natural, se deja libre, ya superado por la idea y por eso mismo presentado como indiferente. Heinrich, 1971, 169. Podemos enfocar este desplazamiento operado por Hegel respecto de la posición kantiana fichteana tomando como fondo la lógica lacaniana del no todo.
La posición kantiana es la de cierto todo, de la universalidad de las condiciones formales trascendentales de toda experiencia posible y, por ello, de los objetos de la experiencia. Esta universalidad conlleva una excepción. Hay algo que escapa a ese marco universal de la forma trascendental, el noúmeno, la cosa en sí trascendente. Según la concepción habitual del paso de Kant a Hegel, se supone que este último radicalizó la mencionada posición de Kant-Fichte y que su célebre fórmula, lo real es racional, debería significar que, desde entonces, todo sin excepción, queda abarcado en el círculo de la automediación racional y que toda contingencia queda suprimida y se retoma, como momento en la necesidad del movimiento del concepto. Ahora bien, como ya lo hemos dicho, ver en ello el programa de una disolución total de lo real contingente en la necesidad del logos es pasar completamente por alto lo que está verdaderamente en juego en la fórmula, lo real es racional. Lo real es racional, y viceversa, no debe leerse de ningún modo como todo lo que es real es racional, sino como no hay nada de lo real que no sea racional. El precio que hay que pagar por ese, sin excepción, es justamente que no todo es racional, que existe el dominio de la contingencia que escapa a la deducción conceptual. Al excluir lo contingente de la necesidad, renunciando a la deducción conceptual de lo contingente, Hegel da, a primera vista, el paso contrario, nos presenta un caso ejemplar de la lógica del todo y de la excepción. Si todo es racional, debemos excluir algo del movimiento necesario de la totalidad racional, es decir, lo contingente. Sin embargo, semejante lectura confiere a lo contingente un peso incompatible con la conceptualización hegeliana. Lo contingente deviene así un contrapolo, algo correlativo equivalente a lo necesario. No obstante, Hegel pone el acento en que, del hecho de que no todo es racional, no se sigue de ninguna manera la existencia positiva sustancial de algo que sería la excepción y que no sería racional. Lo que escapa a la autodeterminación del concepto, aquello por lo cual no todo es racional, es precisamente lo contingente, pero lo contingente, en cuanto tal, es justamente nulo, un momento perimido, en sí mismo en proceso de desaparición, de autodisolución, sin ningún peso sustancial. Esta diferencia respecto de Kant y de Fichte se advierte principalmente en el plano ético, en oposición a la visión kantiana, según la cual la actitud ética implica una batalla incesante contra lo que es inerte, no racional y contingente en el ser humano, como sus inclinaciones patológicas, es decir, un esfuerzo incesante e infinito por reducir la parte contingente. Hegel afirma que uno debe excluir el azar sin oponerse a él, si uno se opone al azar patológico, si uno hace de esa oposición el campo principal de la batalla ética, le está atribuyendo demasiado peso al azar, lo está tomando precisamente por lo que no es, por lo esencial y no por lo indiferente. La única actitud apropiada que puede adoptarse ante el azar, entendido como inesencial, es, pues, postularlo como tal. Como indiferente, es decir, ejercer una renuncia sin oposición a lo contingente. En un caso como en el otro, dejarse llevar por lo contingente y tomar como fundamento de la vida ética la batalla infinita contra lo contingente. Se está presentando lo contingente como lo esencial. ¿Cuál es, sin embargo, la diferencia entre esta posición hegeliana y el estoicismo, que también afirma la indiferencia respecto del curso contingente del mundo? Según Hegel, el logos estoico no deja de ser una identidad formal y vacía, sin contenido, que no llega a especificarse, a alinearse en el contenido particular. En otras palabras, no es aún la universalidad concreta. Es por ello que el estoicismo termina dando en la homeostasis de un individuo aislado, abstraído, mientras que, para Hegel, el deber ético adquiere una forma especificada en cada caso por la situación histórica de la comunidad social, la polis. Hay, entonces, un desarrollo interior del campo ético. Ese campo es la batalla del espíritu contra sí mismo. Y allí es donde se alcanza el conflicto necesario de los deberes. Por ejemplo, la confrontación de dos posiciones éticas, la de Antígona y la de Creonte en Antígona. En esta perspectiva, la particularidad patológica resurge en el corazón mismo del edificio ético. El bien mismo, postulado como excluyente, coincide con el mal absoluto.
La necesidad como efecto retroactivo. La idea de que el concepto que, en su autodesarrollo, se divide y plantea necesariamente su exterioridad como el campo del azar evoca la figura de una necesidad esencial que se realiza, ejerce su automediación, se expresa a través de la multitud de condiciones contingentes. Basta recordar aquí dos ejemplos que son un lugar común en la teoría marxista. El desarrollo del capitalismo sigue la necesidad de su lógica interna. Sin embargo, se ha realizado a través de la multitud de las circunstancias contingentes de la acumulación primitiva, que difieren de un país a otro. En el curso de la Revolución Francesa, existía la necesidad histórica del paso al imperio y, por lo tanto, de un personaje como Napoleón, pero se debió al azar que esta necesidad se satisficiera precisamente en la persona de Napoleón. Habitualmente, los comentadores reducen la teoría hegeliana del azar a lo siguiente. La necesidad se realiza a través de una serie de condiciones contingentes. Por lo tanto, la contingencia es la forma de aparición de la necesidad oculta y la necesidad es la unidad de sí misma y de, su contrario, engloba y revoca. Aufet, el azar. Como no reconocer en esto los grandes motivos de la crítica postestructuralista derridiana, por ejemplo, de Hegel, la dialéctica hegeliana como el punto extremo de la metafísica de la presencia, en la que la identidad mediatiza y suprime toda la diferencia, en que la necesidad mediatiza y suprime toda la contingencia. La idea hegeliana de una necesidad, que plantee por sí misma, retroactivamente, sus condiciones previas, hace posible otra lectura mucho más interesante desde el punto de vista lacaniano. La contingencia es la manera en que se postula la posibilidad como realizada. Algo que existe solamente en el modo de lo posible se efectúa, cuando llega a existir efectivamente, atendiendo a esa sola posibilidad, de una manera contingente. Heinrich, 1971, 162. ¿Cómo pasar pues de lo contingente a lo necesario? Si lo que tenemos es una posibilidad que se ha realizado, las condiciones de su realización son evidentemente contingentes. Pero, si tomamos el proceso de la efectuación barra diagonal realización a partir de su resultado, hay una necesidad. Vale decir que el resultado efectivo, surgido de la posibilidad realizada, aparece como necesario por cuanto él mismo plantea sus condiciones previas, por cuanto las determina como las condiciones de su efectuación. Lo posible devenido efectivo no es contingente sino necesario porque él mismo ha planteado sus propias condiciones. Heinrich, 1971, 163. Cuando, a partir de la serie de condiciones contingentes, algo se realiza, se produce un efecto retroactivo por el cual lo que tenemos es una necesidad teleológica, como si semejante desarrollo estuviera prescrito desde el comienzo. A partir del resultado, sus condiciones parecen postuladas por el resultado mismo. La clave de la teleología hegeliana debería buscarse, pues, en el movimiento retroactivo del significante donde el surgimiento de un nuevo significante amo confiere retroactivamente su significación a la cadena precedente. La necesidad hegeliana es precisamente la de un S1 que transmuta, milagrosamente, el caos en una nueva armonía, que transforma la serie lawless en la serie lawlike. En última instancia, la dialéctica es la ciencia de ese, como la necesidad nace de la contingencia, la unidad dialéctica del azar y de la necesidad consiste sencillamente en que el surgimiento del S1, el gesto que hace nacer la necesidad, es en sí mismo radicalmente contingente, no porque la necesidad sea la unidad que se abarca a sí misma y a su contrario, el azar, sino porque la necesidad misma depende de una contingencia radical. Todo el esfuerzo del enfoque dialéctico apunta a no sucumbir a la ilusión retroactiva de que el resultado final estaba prescrito desde el comienzo. Por lo tanto, apunta a no perder de vista la contingencia de la cual depende la llegada de la necesidad. Por esta vía, el extrañamiento, Befremdung, la distancia emocional en el sentido brechtiano, forma parte constitutiva del análisis dialéctico, lo más familiar, lo más natural, debe aparecer como un orden totalmente contingente y artificial. ¿Cómo hacer ver esta contingencia?
del carácter retroactivo de la necesidad. No debemos llegar de ningún modo a la conclusión de que el desarrollo de una historia aparece como necesario desde el momento en que se lo presenta a partir de su resultado final, ni que su contingencia se haría evidente si presentáramos los acontecimientos en su sucesión lineal, desde el comienzo al fin. En la pieza de teatro El tiempo y los Conway, J. B. Priestley presenta en 3 actos el destino de la familia Conway. El primer acto los muestra en una velada común, llenos de entusiasmo, haciendo proyectos para el futuro. El segundo acto se sitúa 20 años más tarde. La familia vuelve a estar reunida esta vez en una confrontación de fracasos y existencias desesperanzadas. El tercer acto vuelve a desplazarnos 20 años hacia atrás a la noche siguiente a la del primer acto. El efecto extremadamente deprimente no se debe al paso del primero al segundo acto, los proyectos apasionados y luego la desilusión, sino al paso del segundo al tercer acto, cuando, después de haber visto el resultado final, el completo fracaso, uno ve a las mismas personas llenas de esperanza, completamente ignorantes de lo que les espera. Lejos de producir el efecto de un fatalismo del estilo de todo está ya decidido de antemano, las personas no son más que títeres que, sin saberlo, marchan al encuentro de su destino. Semejante procedimiento de invertir la sucesión lineal y contar la historia desde el final hacia el comienzo, deja ver la contingencia profunda de ese fin. Que solo un saber anticipado sobre el fin, como el que se muestra en la obra, pueda desnaturalizar la apariencia de un continuo orgánico de los acontecimientos se demuestra a contrario. Por ejemplo, en la célebre película Casablanca. Es un hecho muy conocido que aún durante el rodaje, los autores Es un hecho muy conocido que aún durante el rodaje, los autores se demoraron en elegir entre varias posibilidades de desenlace. Ingrid Bergman, ¿debe partir con su marido? ¿Debe quedarse junto a Bogart? ¿Bogart debe morir? Cuando uno ve el filme, el final elegido, Bergman parte con su marido, nos parece natural. Es como si resultara lógicamente de los acontecimientos precedentes. Pero, un final diferente, la muerte del marido de Bergman, por ejemplo, no sería menos convincente. Estaríamos ante el mismo efecto de continuo orgánico, que se produce desde el momento en que la historia se nos presenta en el orden lineal, el acolchonado, Capitán Ney. Final confiere automáticamente a los acontecimientos precedentes este carácter natural. Si, en cambio, uno supiera con antelación cómo termina la película, en cada giro que da la historia surgiría la angustiante pregunta, ¿lo que debe ocurrir, ocurrirá? ¿Y si todo resulta de otro modo? Uno se encontraría en la excisión del tipo, sé perfectamente lo que va a pasar, pero aún así. Del mismo modo en que la teleología sirve de soporte al evolucionismo, la tesis de Lacan en la ética del psicoanálisis, la contingencia de fondo se disimula mejor que nunca en la narración lineal. Del rey a la burocracia. Esta dependencia de la necesidad de estructura de una contingencia debe entenderse literalmente. La estructura formal solo puede efectuarse a través de un elemento contingente, a través de su condición material, inerte, positiva. La red dispersa, aún no estructurada, de los elementos se articula en estructura racional a través de la irrupción de un elemento fundamentalmente irracional, que es, en su función, el S1, el significante amo, sin significado y en su condición material la imbecilidad pura de lo real, un desecho contingente, el monarca hegeliano, por ejemplo, ese pequeño trozo de lo real completamente arbitrario, determinado por la lógica totalmente no racional de la herencia que, sin embargo, es, en su presencia misma la efectividad, la actualización del Estado en cuanto totalidad racional, es decir, en el cual el Estado alcanza su ser ahí. El juicio especulativo.
hegeliano apunta a tal coincidencia paradójica de la totalidad racional y de un momento absolutamente particular, inerte, no dialéctico. El espíritu es un hueso, Napoleón, ese individuo arbitrario. Es el espíritu del mundo, Cristo, ese individuo mísero, crucificado entre dos ladrones, es Dios, o bien, para dar la matriz general, el significante, ese pequeño trozo insensato de lo real, es el significado, la riqueza exuberante del sentido. El mayor misterio especulativo de la dialéctica no es la mediación de todo contenido particular en el proceso de la totalidad racional, sino la manera en que esa totalidad racional, para efectuarse, debe encarnarse de nuevo en un momento absolutamente particular, en el puro desecho. En suma, el misterio de la especulación es la dependencia de la necesidad conceptual respecto de ese pequeño trozo de lo real, de la contingencia radical. Hegel tenía razón en señalar, respecto del concepto de monarca, ese individuo particular que es el Estado, que es el concepto más difícil para el razonamiento, es decir, para la observación reflexiva del entendimiento. Hegel, 1968, 272. Hegel probablemente fue el último pensador clásico en desarrollar, en su filosofía del derecho, la función necesaria de un punto simbólico, puramente formal, de la autoridad sin fundamento, irracional. La monarquía constitucional es un todo racional a cuya cabeza hay un momento estrictamente irracional, la persona del monarca. Lo esencial, aquí, es el abismo irreducible entre el todo racional, articulado orgánicamente, de la constitución del Estado y la irracionalidad de la persona que encarna el poder supremo, por la cual el poder recibe la forma de subjetividad. Al reproche de que en esa perspectiva el destino del Estado queda abandonado a la eventualidad de la disposición psíquica del monarca, su prudencia, su honestidad, su valor, etc., Hegel responde: precisamente la suposición de que se trata de la particularidad del carácter es lo que aquí no cuenta. En una organización bien lograda, se trata nada más que de la punta del proceso de la decisión formal. En el caso del monarca, no hace falta más que un hombre que diga sí y que ponga los puntos sobre las íes, pues la punta debe ser tal que la particularidad del carácter no sea lo importante. En una monarquía bien ordenada, el lado objetivo corresponde únicamente a la ley, a la que el monarca no tiene que agregar más que el yo quiero. Subjetivo, Hegel, 1968, 276. La naturaleza del acto del monarca es, pues, completamente formal. El marco de sus decisiones está determinado por la Constitución. Sus consejeros expertos le proponen el contenido concreto de sus decisiones de tal suerte que, con frecuencia, no tiene otra cosa que hacer que no sea firmar con su nombre. Pero ese nombre es lo importante. Es la punta de la que no se puede prescindir. Hegel, 1968, 275. En el fondo, allí está ya todo dicho. El monarca es el significante, puro, el significante amo sin significado, toda su realidad y autoridad reposa en el nombre y por esta razón su realidad efectiva es arbitraria. Puede quedar abandonada a la contingencia biológica de la herencia. El monarca es lo uno que, como excepción, cumbre irracional de la masa amorfa, no toda, del pueblo, hace la totalidad de las costumbres concretas. Con su existencia de significante puro, construye el todo en su articulación orgánica. Organische Gliederung es el excedente irracional como condición de la totalidad racional, el significante puro, sin significado como condición del todo orgánico del significante significado. El pueblo, considerado sin su monarca y sin la articulación del todo que está necesaria e inmediatamente ligada a él, es una masa amorfa que ya no es un estado y a la cual no corresponde ninguna de las determinaciones presentes, únicamente en un todo, formado en sí. Hegel, 1968, 273. De este modo, la autoridad del monarca es puramente performativa, no está fundada en ninguna cualidad efectiva de su persona. En cambio,
a los consejeros, los ministros, toda la burocracia del Estado. En suma, se los elige según el criterio de las capacidades, sabiduría, conocimiento práctico, etc. Así se conserva la separación decisiva entre los empleados del Estado que funcionan según sus capacidades y la cumbre misma, el monarca como punto puro de autoridad significante, separación que impide el cortocircuito entre la autoridad simbólica y las capacidades efectivas, va a decir, la fusión ilusoria de una autoridad racionalmente fundada. La multitud de los individuos, el gentío del pueblo está enfrente del individuo único, el monarca. Aquellos son la multitud, el movimiento, la fluidez y este es lo inmediato, lo natural. Solo este es lo natural, es decir, que aquí la naturaleza ha encontrado refugio. Él es su último resto. En cuanto resto positivo, la familia del príncipe es la única familia positiva. De las demás familias, el individuo debe apartarse, pues solo vale en cuanto desposeído, en la medida en que se hace a sí mismo. Hegel, 1984, 268. La paradoja del monarca hegeliano es que, en cierto sentido, él es el punto de la locura del sistema social. El rey se define por su origen real, por un dato biológico. Él es, por lo tanto, el único entre los individuos que ya es, por su naturaleza misma, lo que es. Todos los demás deben hacerse, es decir, dar un contenido a su ser ahí mediante su actividad. Saint-Just tenía razón, como siempre, cuando, en su célebre inculpación, pedía la ejecución del rey, no a causa de tales de sus actos, sino porque era el rey. Desde un punto de vista radicalmente republicano, el crimen supremo consiste ya en el hecho de ser rey. La apuesta que hace Hegel aquí es mucho más ambigua y hasta mucho más cínica de lo que uno imagina, pues su conclusión es más o menos la siguiente: si el amo es indispensable en la política, uno no debe condescender al razonamiento del buen sentido que nos dice que, por lo menos, sea el más capaz, el más prudente, el más valeroso. Por el contrario, uno debe conservar lo más posible la distancia entre las legitimaciones simbólicas y las habilitaciones efectivas. Localizar la función del amo en un punto rechazado del todo en el que importa poco si es bruto. Incluso cuando parece pronunciar un elogio de la monarquía, Hegel efectúa una especie de separación entre S1 y A. Si el poder de fascinación del rey depende de una combinación del S1 y del A. Notación lacaniana de la definición freudiana de hipnosis, Hegel lo separa y nos hace ver, de un lado, el S1 en su estupidez tautológica de un nombre vacío, sin contenido y, del otro, el cuerpo del monarca como puro desecho, apéndice de ese nombre. En otras palabras, Hegel dice aquí lo mismo que dice Lacan en el reverso del Psicoanálisis 2004. La separación entre la burocracia del Estado y el monarca corresponde a la distancia que existe entre la batería del saber S2, el savoir-faire burocrático, y el punto de acolchado, point de capitón. S1, el significante amo, unario. El saber burocrático necesita de un punto unario que acolchone su discurso, que lo totalice desde fuera, que tome sobre él el momento de la decisión y confiera a ese discurso la dimensión performativa. Nuestra única posibilidad es aislar lo más posible el S1, convertirlo en el punto vacío de la decisión formal sin ningún peso concreto, vale decir, conservar una distancia máxima entre el S1 y el registro de las habilitaciones de capacidad. Si ese punto de excepción falta, el saber burocrático se vuelve loco, la neutralidad propia del saber adquiere el aire de la maleficencia y hasta su indiferencia misma provoca en el sujeto, en ausencia del acolchonado, el efecto de un imperativo superyoico. En suma, llegamos al reino de la burocracia totalitaria. Corresponde a la lógica del significante capturar la necesidad de ese uno, de ese punto de excepción de un nombre vacío.